Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Clara Jiménez y hace 42 años nací bajo el cielo cambiante de Alcalá de Henares, un lugar que parece quieto por fuera, pero donde las emociones humanas laten con la fuerza de una tormenta. Doy clases de literatura en un instituto secundario y cada día intento que mis alumnos descubran el poder de las palabras, aunque a veces siento que son mis propios silencios los que más hablan. Vivo en una casa modesta a unos 20 minutos del centro, rodeada de vecinos que sonríen sin saber lo que escondo detrás de los ojos. No tengo hijos, pero siempre pensé que algún día los tendría. A veces aún imagino sus risas en habitaciones que nunca existieron. Mi vida podría parecer tranquila, incluso aburrida, pero he aprendido que la calma muchas veces solo disfraza el caos. Porque detrás de mi nombre y de esta ciudad, hay una historia que nadie conoce, y que está a punto de estallar. Estoy casada con Javier desde hace 15 años, un ingeniero civil meticuloso, de mirada tranquila y manos firmes, que siempre supo cómo calmar mis tormentas. Durante mucho tiempo pensé que éramos un equipo invencible, de esos que envejecen juntos sin hacerse preguntas dolorosas. Compartíamos cenas silenciosas, viajes breves y rutinas que daban una falsa sensación de seguridad. Nunca tuvimos hijos, y aunque al principio lo intentamos, después dejamos de hablar del tema. Aún así, creía que nuestro amor bastaba, hasta que dejó de ser suficiente. La casa en Guadalajara fue un sueño compartido, una escapada para los fines de semana donde imaginábamos plantar lavanda, leer en la terraza y envejecer entre árboles. Estaba cerca de un río ancho, de corriente fuerte, que parecía arrastrar con él los pensamientos más profundos. Al principio me ilusionaba cada viaje, decorábamos juntos, pintábamos paredes, hacíamos planes. Yo veía ese lugar como nuestro refugio, el rincón donde la vida adquiría otro ritmo. Pero con el tiempo, algo allí dejó de sentirse mío. Fue de forma sutil al principio, un sábado que él dijo necesitar estar solo, un domingo que prefería no venir conmigo porque tenía que pensar. Decía que el trabajo lo tenía al límite y que estar en el campo lo ayudaba a desconectar, a recargar energías. No lo cuestioné, porque siempre fue un hombre reservado y pensé que respetar su espacio era una forma de amarle. Pero cada vez sus escapadas se volvieron más frecuentes y más largas. Y yo, sin saberlo, comencé a quedarme sola también por dentro. Al principio no sospeché nada, me convencía de que todos necesitamos respirar lejos de los demás de vez en cuando. Pero algo en su mirada cambió, ya no me sostenía los ojos al hablar, y cuando sonaba su móvil, salía de la habitación para contestar. Empezó a llevarse una maleta cada vez que se iba, y la dejaba en el maletero aunque solo fuera por una noche. Su ropa olía a perfumes distintos al regresar, fragancias que no eran ni suyas ni mías. Y entonces, la inquietud dejó de ser un susurro para convertirse en una alarma constante. Decía que iba por reformas en la casa, aunque no había obreros ni facturas que lo demostraran. Hablaba de reuniones de trabajo en Guadalajara, aunque su empresa estaba en Madrid. Un fin de semana me dijo que necesitaba dormir lejos del ruido para poder descansar bien, como si nuestro hogar fuera una estación de tren. Cada excusa venía con una sonrisa ensayada y unos besos que ya no tocaban mi piel. Y cada mentira me dejaba una herida más difícil de ignorar. Una noche me sorprendí buscando su nombre en internet, como si pudiera encontrar allí la verdad que me negaba en persona. Empecé a revisar sus redes sociales, sus recibos, incluso sus mensajes cuando dejaba el móvil sin bloquear. Nada era concluyente, pero todo era sospechoso, llamadas sin registrar, pagos en restaurantes donde nunca habíamos estado juntos, silencios que antes no existían. Me sentía paranoica, pero también cada vez más segura de que algo oscuro se escondía entre nosotros. Y esa semilla envenenada ya no podía arrancarse. No podía vivir más en esa incertidumbre, así que un día, cuando él anunció que iba solo a la casa de campo, supe que era el momento de actuar. Le sonreí, le deseé un buen viaje y lo abracé con ternura, como si no estuviera a punto de traicionarle. Pero en realidad, ya lo había decidido, lo seguiría en secreto, necesitaba ver con mis propios ojos lo que él me ocultaba. La duda me había estado devorando durante meses, y ya no podía seguir siendo espectadora de mi propia vida.
Tenía que convertirme en testigo de la verdad. Ese viernes le dije que tenía una reunión con padres en el instituto, algo que él aceptó sin sospechar nada. Preparé todo en silencio, el coche lleno de gasolina, el móvil cargado, una muda de ropa por si necesitaba quedarme fuera. Esperé a que saliera de casa, conté hasta 100, y luego lo seguí a una distancia prudente. Mi corazón latía como si fuera a estallar, las manos me sudaban, pero la decisión ya no tenía vuelta atrás. Ese día, Clara Jiménez dejó de ser ingenua. Conduje detrás de él durante más de una hora, sin perderle de vista pero manteniéndome lo bastante lejos para no levantar sospechas. El camino hacia Guadalajara me resultaba familiar, pero nunca había sentido esa tensión en el pecho cada vez que él giraba en una curva. Sus movimientos eran seguros, decididos, como si llevara haciéndolo cientos de veces. No miraba atrás, no dudaba, como si su doble vida tuviera una rutina propia. Cuando vi que tomaba el desvío hacia nuestra casa, supe que la verdad estaba cerca. Antes de entrar en el terreno, aparqué mi coche varios kilómetros más atrás, oculto entre unos árboles. Me bajé con cuidado, llevándome solo lo necesario, mi móvil, una libreta pequeña y una linterna. Caminé por un sendero paralelo que solíamos recorrer juntos, aunque ahora cada paso me alejaba más de la mujer que había sido. Evité pisar ramas secas, contuve la respiración al oír cualquier sonido. Solo quería observar sin ser vista, y lo que descubrí superaría cualquier sospecha. Avancé entre los árboles hasta encontrar una posición desde donde podía ver la casa sin ser detectada, con el corazón latiéndome en los oídos y los nervios tensos como cuerdas. Me agaché detrás de unos matorrales, conteniendo la respiración cada vez que una rama crujía bajo mis pies. La casa parecía vacía, silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ella. Esperé largos minutos hasta que vi la puerta abrirse y a Javier salir, ajeno a mi presencia. Sus pasos eran firmes, como si supiera exactamente qué debía hacer. Javier salió con una maleta negra en la mano, pesada, de ruedas grandes, que arrastraba con dificultad por el sendero de tierra. No miraba alrededor, no titubeaba, su rostro era una máscara de concentración contenida. Yo sabía perfectamente que esa maleta no estaba en casa esa mañana, que algo había llevado allí para deshacerse de ello. Sentí una punzada de miedo atravesarme el pecho, como si mi cuerpo ya supiera que lo que iba a descubrir no era soportable. Y aún así, no me moví. Lo seguí a distancia, sin hacer ruido, mientras él caminaba en línea recta hacia el río, el mismo donde solíamos mojarnos los pies los veranos de hace años. La maleta golpeaba las piedras del camino con un ruido seco, siniestro, que parecía marcar el ritmo de mi angustia. Cuando llegó a la orilla, miró alrededor brevemente, como asegurándose de que nadie lo viera. Yo me agaché aún más, casi enterrada en el suelo, sintiendo como la adrenalina me hacía temblar las piernas. Y entonces, lo vi actuar. Sin dudarlo, levantó la maleta con ambas manos y la lanzó al agua con toda su fuerza, como si llevara dentro algo que le pesara más que el propio cuerpo. El impacto contra la superficie fue sordo, brutal, y durante unos segundos la maleta flotó, girando lentamente. Javier la observó sin moverse, sin una pizca de emoción en su rostro, como si acabara de tirar un objeto inservible. El río empezó a arrastrarla hacia el centro, pero él no apartó la mirada. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Se quedó allí, inmóvil, con los brazos colgando a los lados, como si acabara de terminar una tarea pendiente. No había culpa en su rostro, ni remordimiento, ni duda, solo esa serenidad perturbadora que me heló la sangre. Durante un instante me pareció que incluso sonreía, una curva apenas perceptible en sus labios. Luego, sin más, se dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso, como si nada hubiera pasado. Yo seguía paralizada, sabiendo que acababa de presenciar algo que me cambiaría para siempre. Javier volvió al coche con paso tranquilo, sin mirar atrás, y lo puso en marcha sin prisa, alejándose por el mismo camino por donde había venido. Esperé varios minutos para asegurarme de que no regresaba, mientras el sonido del motor se perdía en la distancia. El silencio volvió a adueñarse del lugar, pero ya no era un silencio pacífico, era denso, cargado de algo siniestro.
Me incorporé lentamente, sintiendo que el cuerpo me pesaba como plomo. Algo me decía que no podía marcharme sin saber qué había dentro de esa maleta. Cuando creí que todo había terminado, un ruido apagado emergió del río, un sonido leve, metálico, casi infantil. Me acerqué con cautela y vi que la maleta, en lugar de hundirse por completo, se había quedado flotando cerca de unas rocas, atrapada por la corriente. El sonido venía de su interior, como un eco distante de algo que no debía estar allí. Era como una canción suave, repetitiva, que se filtraba por las cremalleras húmedas. Y ese pequeño detalle fue suficiente para romper mi parálisis. Me quité los zapatos sin pensar, sentí el barro frío entre los dedos y me lancé al agua sin medir el peligro. El río estaba helado, cortaba la piel como cuchillas invisibles, pero yo solo pensaba en alcanzar esa maleta. Cada brazada me costaba más, el peso de la ropa mojada me arrastraba hacia abajo, pero la determinación era más fuerte. Cuando por fin llegué hasta ella, la sujeté con todas mis fuerzas y giré el cuerpo para nadar de vuelta. Solo tenía una meta: abrirla. La corriente me empujaba hacia el centro del río, pero yo clavé los pies en el lecho fangoso y tiré con toda la rabia contenida. La maleta era más pesada de lo que imaginaba, como si guardara años de mentiras y secretos. Mis músculos ardían, el frío me nublaba la vista, pero no solté ni un segundo. Cada paso hacia la orilla era una victoria contra el miedo, una afirmación de que no me rendiría. Y cuando por fin sentí tierra firme bajo mí, supe que había cruzado un umbral sin retorno. Caí de rodillas en la orilla con la maleta a mi lado, jadeando, empapada, temblando de pies a cabeza. El ruido metálico seguía sonando débilmente desde dentro, como una cuenta regresiva hacia una verdad inevitable. Mis manos estaban tan frías que apenas podía mover los dedos, pero aún así busqué la cremallera. El tejido estaba empapado, pegajoso, pero comencé a tirar de ella con desesperación. Porque ya no se trataba solo de descubrir una mentira, era una cuestión de sobrevivir a ella. Con las manos empapadas y el pulso descontrolado, tiré de la cremallera con toda la fuerza que tenía, rompiendo el tejido húmedo que se resistía a abrirse. El interior de la maleta estaba en penumbra, pero un olor dulce y antiguo me golpeó al instante, un aroma que no reconocí, y sin embargo, me removió algo muy profundo. Metí las manos dentro temblando, sintiendo telas suaves, objetos pequeños, algo que no encajaba con nada de lo que imaginaba. Mi respiración se volvió errática al notar una tela de felpa húmeda entre los dedos. Y entonces, lo vi. Dentro de la maleta había ropa de bebé cuidadosamente doblada, mantitas celestes con bordados en los bordes y una pequeña chupeta azul aún con restos de saliva seca. Todo estaba limpio, casi nuevo, como si acabara de ser preparado para un recién nacido. Mis ojos no podían apartarse de esas prendas diminutas, de los colores suaves, del olor extraño que aún conservaban. Un escalofrío me recorrió la espalda, aquello no tenía ningún sentido. Y sin embargo, lo peor aún no había aparecido. Debajo de las mantas, encontré una caja de música infantil en forma de luna, de esas que se dan cuerda y suenan durante minutos con una melodía hipnótica. Era de plástico blanco con detalles dorados, y seguía funcionando, soltando una canción suave que parecía burlarse del silencio absoluto a mi alrededor. La canción se repetía una y otra vez como si intentara esconder algo más profundo bajo su dulzura. Sentí las lágrimas subir sin permiso, porque aquello ya no era solo extraño, era profundamente perturbador. Nada justificaba lo que Javier había hecho. Entre las ropas, cuidadosamente protegido dentro de una bolsa plástica, había un sobre blanco con un sello oficial en la esquina. Lo abrí con dedos torpes y saqué un documento doblado. Al desplegarlo, leí de inmediato las palabras «Certificado de nacimiento» en letras grandes. En el centro, subrayado con tinta negra, estaba el nombre del padre, Javier Alonso Vega, mi marido. Mi vista se nubló, y por un segundo sentí que el suelo bajo mis pies volvía a convertirse en agua. No era solo una traición, era una vida que él había querido enterrar. Volví a leer el documento 1, 2, 3 veces, como si con cada lectura la verdad pudiera cambiar, como si en algún punto se revelara que todo era un error. Pero no, el nombre estaba ahí,
claro, innegable, y también el de la madre, Laura Gálvez Morales, de 31 años. La fecha de nacimiento del niño era reciente, apenas unos meses atrás. Mi mundo se quebró en silencio mientras sostenía esa hoja como si fuera un arma. El Javier que yo conocía había muerto en ese instante. Me senté en la orilla sin pensar, con los pies aún dentro del río, el cuerpo congelado, los labios morados, la mente completamente en blanco. No podía llorar, no podía gritar, ni siquiera podía odiarle aún. Solo estaba vacía, como si cada pensamiento hubiera sido arrancado de golpe, dejándome solo con el eco de esa melodía infantil resonando en la cabeza. Miré las ropas del bebé, la chupeta, el documento, y no sentí nada. Solo un frío que ya no venía del agua. Minutos después, los pensamientos empezaron a golpearme como olas furiosas. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Por qué había querido deshacerse de todo? Me abracé a mí misma, sintiéndome ridícula por haber confiado tanto, por no haber sospechado antes. Todo el amor, los años compartidos, las promesas, las noches de silencio, ¿habían sido reales o parte de una mentira bien construida? Lo único que sabía con certeza era que necesitaba respuestas. Ya. Guardé el certificado en mi bolso, escondí la maleta entre los arbustos y volví caminando hasta mi coche con los pies embarrados y la cabeza a punto de estallar. Al llegar a casa, me cambié sin recordar cómo, y me senté frente al ordenador con el nombre de la madre grabado a fuego en mi mente. Busqué Laura Gálvez Morales en cada red social que conocía, filtré por ubicación, por edad, por fotos. Mi corazón se aceleró cuando, finalmente, una cara apareció en la pantalla. Había encontrado a la mujer. El perfil estaba semiabierto, con pocas publicaciones visibles, pero suficientes para confirmar que era ella. Vivía en Madrid, trabajaba en una empresa de construcción, y tenía fotos en las que aparecía embarazada meses atrás. No había rastro del bebé en sus últimas publicaciones, ni menciones recientes a Javier, pero algo en sus ojos, en su sonrisa tensa, me confirmó que no era ajena a mi historia. Seguí bajando, buscando entre los comentarios, las reacciones, las personas etiquetadas. Y cada nuevo dato que encontraba, me hacía sentir más cerca, y más cerca del abismo. En una de las fotos antiguas aparecía Javier, con gafas de sol y camiseta blanca, sujetando una copa durante una comida al aire libre. No estaban abrazados, pero él la miraba como nunca me había mirado a mí. Sentí una punzada de rabia helada, un nudo subiéndome por la garganta mientras ampliaba la imagen con los dedos. Los comentarios eran vagos, bromas entre compañeros, felicitaciones por el embarazo, nada explícito. Pero no hacía falta más. Ya no tenía dudas. Aquella era la otra vida de Javier, y yo iba a enfrentarla. Con el corazón acelerado y la garganta seca, escribí un mensaje privado corto, directo, casi brutal: necesito hablar contigo. Es urgente. Es sobre Javier. Dudé unos segundos antes de enviarlo, preguntándome si ella respondería, si reconocería mi nombre, si estaba esperando que esto ocurriera algún día. Lo envié. Y me quedé frente a la pantalla durante horas, esperando una respuesta que no llegaba, repasando cada palabra, cada punto, como si de ello dependiera el resto de mi vida. No podía dormir hasta tenerla frente a mí. Al día siguiente, justo antes del amanecer, su respuesta llegó: lo siento, ¿quién eres? Contesté sin rodeos: soy la esposa de Javier. Sé todo. Solo quiero hablar. Esta vez su silencio fue más breve. Me escribió que necesitaba pensar, que no sabía si era buena idea, que todo era demasiado. Pero al final, después de casi una hora de mensajes intermitentes, accedió a verme. Quedamos esa misma tarde, en una cafetería discreta del centro. Llovía con fuerza cuando llegué, como si el cielo también quisiera liberar todo lo que yo llevaba dentro. Me senté junto a la ventana y esperé, viendo cómo la gente corría bajo los paraguas, ajenos a la tormenta que yo vivía por dentro. Laura entró con paso tímido, mojada, con la cara pálida y los ojos rojos de haber llorado.
Nos miramos en silencio durante varios segundos antes de que ella se sentara frente a mí. No hizo falta presentarse. Ambas sabíamos exactamente quiénes éramos. Empezó a hablar con la voz temblorosa, sin mirarme a los ojos, contándome que conocía perfectamente a Javier desde hacía tiempo, que habían trabajado juntos en varios proyectos. Me dijo que él fue amable desde el principio, atento, diferente de los demás hombres. Poco a poco, las comidas de trabajo se convirtieron en cenas, y las llamadas laborales en mensajes nocturnos. No era mi intención enamorarme, susurró. Pero lo hizo. Y Javier también le prometió cosas que jamás me había prometido a mí. Según sus palabras, llevaban más de un año viéndose a escondidas, encontrándose en hoteles, en la misma casa de campo que él construyó conmigo. Me describió rincones que yo misma había decorado, muebles que elegimos juntos, y no supe si llorar o romper la taza entre mis manos. Me dijo que él le hablaba de sus frustraciones, de un matrimonio frío, vacío, sin amor. Cada palabra era un puñal. Y sin embargo, seguía escuchándola, porque necesitaba llegar hasta el final. Laura se quedó embarazada a los 6 meses de relación, y según ella, fue un accidente que lo cambió todo. Me contó que al principio Javier pareció asustado, que no lo esperaba, pero que luego le dijo que lo aceptaría, que estaría con ella, que se haría cargo del niño. Le prometió que dejaría todo para empezar una nueva vida. Le compró cosas, le habló de nombres, de futuros posibles. Y por un momento, ella creyó que todo era verdad. Sabía que él estaba casado, que yo existía, pero me confesó que se convenció de que Javier me dejaría pronto, que su relación conmigo era una mera formalidad. Quería creer que el amor lo justificaba, dijo, con lágrimas cayéndole por las mejillas. La escuchaba sin interrumpir, conteniendo el temblor en mis labios, el grito en mi garganta. No necesitaba su remordimiento, pero al menos estaba diciendo la verdad. Y eso, por cruel que fuera, me daba algo sólido donde apoyarme. Me pidió perdón sin levantar la mirada, con una sinceridad que me desarmó, porque no era fingida, ni dramática, solo humana. No quise hacerte daño, de verdad. Solo me dejé llevar por alguien que prometía demasiado, murmuró, con las manos entrelazadas sobre la mesa. No supe qué decir. No era una pelea, no era una confrontación, era el naufragio silencioso de 2 mujeres que habían amado al mismo hombre por razones distintas. Y que ahora compartían la misma herida. Entonces me confesó que todo se había roto el día que él perdió el control. Me miró a los ojos por primera vez y dijo, la última vez que lo vi, gritó como un loco, me dio miedo. Javier había ido a su casa tras varias semanas de silencio, furioso, alterado, acusándola de haberlo arruinado todo. Le dijo que el niño era un error, que ella no había entendido nada, que nunca iba a dejar a su esposa, que se fuera lejos. Y después, le quitó las cosas del bebé. Laura me lo dijo con un hilo de voz, me arrebató la bolsa con la ropa, la maleta, y dijo que no quería volver a ver ni una foto de ese crío. No podía mirarla mientras hablaba. Javier, el hombre con quien dormí durante 15 años, había tratado así a su propio hijo. Me sentí sucia, traicionada, culpable incluso por haber compartido mi vida con alguien capaz de tanta crueldad. Dijo que iba a tirarlo todo, al río. Y entonces supe que lo que vi aquel día fue aún más grave de lo que imaginé. Laura no sabía qué había hecho con las cosas hasta que le conté que yo lo vi tirarlas al río, con mis propios ojos, sin remordimiento alguno. Se tapó la boca con ambas manos y rompió a llorar en silencio, como si ese gesto confirmara la muerte simbólica de todo lo que había sentido por él. Nos quedamos las dos allí, frente a una taza fría de café, sin saber cómo continuar. Había una maleta, un bebé, una traición, y un hombre que intentó borrar todo. Pero la verdad siempre flota, como esa maldita maleta en el agua. Al salir de la cafetería, la lluvia seguía cayendo, pero ya no sentía frío, sentía furia. En el trayecto de vuelta, repasé cada palabra, cada mentira, cada gesto que antes me pareció inocente. Javier me había engañado, sí, pero lo que hizo después fue monstruoso, imperdonable. No se trataba solo de infidelidad,
sino de cobardía, de abandono, de violencia emocional. Y por primera vez en mucho tiempo, supe con claridad lo que tenía que hacer. Volví a casa con los ojos ardiendo, con las manos crispadas sobre el volante y la respiración entrecortada. Entré como un torbellino, sin saludar a nadie, sin quitarme el abrigo siquiera. Me encerré en el baño y me miré al espejo. La mujer que vi allí ya no era la misma. No era la esposa tranquila, paciente, que esperaba explicaciones. Era alguien dispuesta a romper el silencio. Porque Javier iba a enfrentarme, y no iba a tener por dónde escapar. Esa noche, esperé a que Javier regresara como si todo estuviera en calma, la casa en orden, la cena servida. Cuando entró, me besó la mejilla como siempre, sin notar el temblor en mi cuerpo. Le pregunté cómo había ido el día, le serví vino, y después, cuando ya no esperaba nada, puse la partida de nacimiento sobre la mesa. ¿Quieres explicarme esto?, dije con voz firme. Su cara cambió en un segundo, palideció como si acabara de ver un cadáver. No sé de qué estás hablando, balbuceó, tomando el papel con dedos torpes, fingiendo sorpresa, como si leer su propio nombre en un documento oficial fuera algo nuevo. Me soltó frases vagas, intentó reír, incluso insinuó que debía ser una equivocación o una broma de mal gusto. Pero sus ojos temblaban. Y cada palabra que decía lo hundía más en su propia mentira. Ya no estaba actuando ante una esposa ingenua. Estaba frente a una mujer despierta. Le mostré entonces las fotos, los mensajes que Laura me había reenviado, las capturas de pantalla con sus palabras, las fechas, los lugares. ¿También vas a decir que esto es falso?, pregunté, y por fin vi cómo se rompía esa fachada de seguridad que siempre lo protegió. Se sentó, se cubrió el rostro y no dijo nada durante un largo minuto. Yo no lo presioné. Solo quería verlo enfrentarse a sí mismo, sin disfraces. Porque ya no me servían sus excusas. Cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de dolor, sino de derrota. Sí, es mío. Todo es verdad. Laura, el niño, todo, dijo en voz baja, sin rodeos. Me contó que al principio pensó que podría manejarlo, que nunca dejaría que una cosa afectara a la otra. Pero la situación lo desbordó, el bebé le generó miedo, culpa, rabia. No supe qué hacer, murmuró. Pero ya era demasiado tarde para lamentos. Me pidió perdón una y otra vez, con las manos juntas como si rezara, jurando que me amaba, que había cometido el peor error de su vida. Me prometió que cambiaría, que asumiría la responsabilidad del niño, que reconstruiríamos todo desde cero. Pero yo ya no era la misma mujer que se callaba ante sus ausencias. Lo miré en silencio, sintiendo solo vacío. Porque no se puede reconstruir sobre ruinas quemadas. Me levanté despacio, recogí mis llaves y le dije sin titubear, nuestro matrimonio ha terminado, Javier. No gritamos, no discutimos, no hicimos drama. Fue una sentencia fría, definitiva, pronunciada con la dignidad de quien ya no necesita justificar su dolor. Él intentó detenerme, pero su mano no llegó a tocarme. Cerré la puerta tras de mí, y con ella, cerré también una vida de mentiras. En las semanas siguientes, inicié el proceso legal con calma, sin rabia, sin escándalos, solo con la certeza de que merecía algo mejor. Javier intentó alargar los trámites, convencerme de hablar, de reconsiderar, pero ya no quedaba nada que discutir. No asistió a la última audiencia, como un cobarde que huye de sus propias consecuencias. Firmé los papeles sin temblar. Y al salir del juzgado, respiré por primera vez como una mujer libre. Después del divorcio, empaqué mi vida en pocas cajas y me mudé a otra ciudad sin mirar atrás, dejando la casa, los recuerdos y cada sombra de lo que alguna vez fui. Alquilé un pequeño piso cerca del centro, donde no conocía a nadie y nadie me conocía a mí, y eso era precisamente lo que necesitaba. Dormía poco, hablaba lo justo, y cada día me reconstruía en silencio, ladrillo a ladrillo. No había rencor, solo una profunda determinación de volver a empezar. A veces el dolor es el único impulso verdadero hacia la libertad.
conseguí trabajo en una academia de idiomas, al principio como sustituta, luego como fija, y poco a poco fui ganando confianza, respeto y un nuevo espacio en el mundo. Las mañanas eran largas, las tardes aún más, pero ocupaban mi mente, me alejaban del pasado. Redecoré mi nuevo hogar con plantas, libros y música, sin dejar huecos vacíos para nadie más. Empecé a caminar por las tardes, a mirar los escaparates, a reírme sola de cosas pequeñas. Cada día dolía menos. Cada día pesaba menos. Laura, por su parte, desapareció de redes sociales durante un tiempo y supe que había tenido que marcharse del trabajo donde ambos coincidían. Me escribió un mensaje corto meses después, contándome que estaba viviendo en un piso compartido, con el niño, haciendo lo que podía. Nunca volvió a pedirme perdón, ni lo necesitaba. Entre nosotras quedó un silencio respetuoso, casi solidario, como el que se forma entre dos supervivientes del mismo incendio. Ambas estábamos vivas, pero marcadas para siempre. Javier nunca reclamó derechos sobre el niño, ni mostró intención alguna de conocerlo o sostenerlo emocionalmente. Según Laura, apenas respondió a sus mensajes, y cuando lo hizo, fue solo para decir que no se sentía preparado para ser padre. No pidió fotos, no preguntó por su salud, no ofreció ayuda económica. Se borró por completo, como si el bebé fuera un error que podía eliminar con la distancia. Y eso, más que su traición hacia mí, fue lo que confirmó su verdadera esencia. Laura tuvo que aceptar un trabajo con la mitad del sueldo, en una tienda de barrio, haciendo turnos interminables para poder pagar la guardería. Me la crucé una vez por casualidad, meses después, empujando un cochecito con ojeras profundas y una mirada cansada, pero serena. No hablamos. Nos saludamos con un gesto leve, suficiente. Entendí que cada una había tomado su camino, pero compartíamos una herida abierta. Ella había sido engañada. Yo también. Pero ninguna de las dos se dejó destruir. Supe por conocidos que Javier había sido despedido por mala conducta en su empresa, que ya nadie quería trabajar con él, que sus días de prestigio habían quedado atrás. Algunos dijeron que bebía más de la cuenta, que se había vuelto huraño, que vivía solo y sin rumbo. No sentí placer al escucharlo, solo una tristeza amarga, como cuando ves caer a alguien que ya no reconoces. Él se había destruido solo, con cada decisión, con cada mentira. No necesitaba mi castigo, ya tenía el suyo. Laura, después de insistir sin respuesta, tuvo que denunciarlo por impago de manutención, algo que jamás pensó que tendría que hacer. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de trabas, pero al final la justicia le dio la razón. Javier ignoró las citaciones, no asistió a las audiencias, ni siquiera envió un abogado. Creyó que podría desaparecer también del sistema. Pero la verdad, como siempre, terminó por alcanzarle. Meses después, alguien me envió una noticia breve. Javier había sido detenido por impago reiterado de pensión alimenticia. Lo arrestaron una mañana, en su piso, sin resistencia, sin espectáculo. La imagen de su rostro esposado me sorprendió menos de lo que imaginaba. No sentí venganza, ni alivio, ni victoria. Solo confirmé lo que ya sabía. El hombre que amé se había perdido hace mucho. Con el tiempo, dejé de pensar en Javier como alguien que fue parte de mi historia y empecé a verlo como un capítulo que terminó. No lo mencionaba, no lo recordaba, no soñaba con él. Estaba lejos, emocionalmente muerto para mí, enterrado en un pasado del que solo aprendí a protegerme. Aprendí a elegir mejor, a leer las señales, a escuchar mis propias sospechas. Y sobre todo, aprendí a no dudar de mi intuición nunca más. Pasaron 10 años desde aquella noche en la que todo estalló, 10 años en los que elegí la soledad antes que otra mentira disfrazada de amor. Hubo hombres, sí, pero ninguno cruzó más allá de la superficie, porque yo no lo permití. Me volví más fuerte, más reservada, más mía. No necesitaba que nadie completara mi vida, yo la había reconstruido con mis propias manos. Y en ese silencio elegido, aprendí a respirar sin miedo. Una mañana cualquiera, en una librería de segunda mano, tropecé, literalmente,
con un hombre que buscaba el mismo libro que yo. Su nombre era Alejandro, viudo desde hacía años, con una voz serena y unos ojos que no necesitaban adornos para transmitir calma. Nos reímos del accidente, hablamos de literatura, y al despedirnos, me sentí liviana por primera vez en mucho tiempo. No era una chispa ni una promesa, era paz. Y en ese momento, supe que algo había cambiado en mí. Con el tiempo, Alejandro se volvió una presencia constante, respetuosa, alguien que no invadía pero tampoco huía. No preguntaba por mi pasado, pero me escuchaba cuando decidía contarlo. Nunca me hizo sentir menos por haber amado mal antes. Me mostró que el amor no debía doler, ni desgastar, ni exigir máscaras. Y yo, que juré no abrir más mi corazón, terminé encontrando en él un refugio inesperado. Nos casamos en una ceremonia íntima, sin alardes, rodeados solo de quienes de verdad habían estado en nuestras vidas en los momentos oscuros. Vivíamos con sencillez, sin promesas eternas, pero con una presencia diaria que valía más que cualquier juramento. No había fantasmas en nuestra cama, ni secretos en los cajones. Solo dos personas maduras que se elegían cada día. Y por fin, sentí que la vida me sonreía con justicia. Hoy, cuando miro atrás, no siento odio por Javier ni tristeza por el tiempo perdido. Siento gratitud por haber sobrevivido, por no haberme convertido en lo que él fue, por haber encontrado fuerza en mi propio dolor. Todo lo que me rompió también me enseñó a reconstruirme. Y aunque la herida dejó cicatriz, ya no duele. Porque he aprendido que el verdadero final feliz no es olvidar, es sanar. Un día, mientras caminaba por el parque con Alejandro, vi a Laura sentada en un banco, leyendo mientras su hijo jugaba cerca. Nos miramos y sonreímos con una complicidad silenciosa, sin rencor, sin pasado entre nosotras. El niño, alto, con la misma expresión seria de Javier, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Me sorprendió una lágrima cayendo sin aviso. Era la vida mostrando que, pese a todo, habíamos seguido adelante. No le debía perdón a Javier, pero sí a mí misma, por los años que pasé negándome la verdad. Me senté una tarde frente al río donde todo empezó y dije en voz alta, te dejo ir. No fue un acto simbólico, fue una liberación real, una despedida del dolor. Y al levantarme, sentí que el aire era distinto. Había perdonado, no para él, sino para mí. Nunca fui madre, y durante años esa ausencia fue un eco doloroso en los rincones de mi casa. Pero con el tiempo, entendí que la maternidad también puede vivirse en forma de guía, de cuidado, de acompañamiento. Fui mentora de jóvenes, orientadora de alumnas perdidas, y en sus ojos encontré una ternura que no esperaba. La vida me dio otro tipo de hijos. Y eso también me completó. Escribí todo lo vivido en un cuaderno azul que guardo en mi mesilla, no para revivir el pasado, sino para recordar que sobreviví a él. Lo he compartido con mujeres que necesitan fuerza, que temen abrir los ojos, que dudan de sí mismas. Mi historia no es excepcional. Es la de muchas. Pero contada en voz alta, se convierte en un faro. Y eso me honra. Ahora vivo rodeada de libros, plantas y silencio. Alejandro cocina los domingos, yo leo en el jardín, y a veces viajamos sin rumbo fijo. No necesito grandes cosas. Solo esta tranquilidad profunda que me abraza cada noche y me despierta cada mañana sin sobresaltos. La paz no llegó de golpe, pero llegó. Y eso, después de tanto, es el verdadero milagro. Hoy no cierro una historia, cierro una versión de mí misma. Aquella que fue engañada, rota y silenciada. Porque he aprendido que el amor propio no se mendiga, se construye. Y aunque tardé años en entenderlo, ya no me importa el tiempo perdido. Lo importante es que ahora, por fin, soy yo quien escribe mi final. 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 Mi final.
Y final. Y final. Y final. Y final.